Bienvenido. Esto es Pensemos en México. Muchas gracias por sus comentarios que nos hacen. Son de grande coyuntura para seguir entablando esa conversación que siempre es madura y que abre muchas situaciones que realmente es para ponerse a pensar y a veces platicar con la familia, porque hay veces que tal parece que puede haber dos canales diferentes de cosas que a veces no se hablan. Este conflicto entre Irán, Israel, Estados Unidos, realmente hasta dónde puede llegarnos a afectar en casa, en los negocios, inclusive en la comida, puede llegarnos a afectar y sí, realmente sí nos puede afectar. Pero fíjese que hay un campo de visión que tenemos que ir viendo, que desgraciadamente hay muchas cosas que tenemos primero que realmente entablar y decir esto va no para muy poco tiempo. Realmente vemos con gran tristeza que aunque Estados Unidos hemos visto que cada día más quiere terminar algo en el que empezó y ahora ya no sabe cómo terminarlo. Como que fue a pegarle al avispero, pero no tenía la manera de controlar a las avispas ni de regresarlas a su lugar, y ahora cada vez que se acerca lo atacan hasta peor, ¿no? Esto se ha salido de control y esto está trayendo ya un sinnúmero de problemas ya muy fuertes, ya muy fuertes. Y ya lo podemos ir viendo. Fíjense nada más. Jaisán Amirán Fernández da su opinión y dice: tanto defiende Trump los derechos de los iraníes, que los ha amenazado con devolverlos a la edad de piedra, que es donde pertenecen. Fíjese, dice, así no habla un jefe de Estado digno. Esas son palabras de un criminal de guerra, un capo mafioso o un demente. En el escenario de la política, creo que estamos viendo una situación un tanto terrible. Porque entonces quiere terminar o quiere exterminar. Y lo hemos dicho aquí. Creo que es muy fácil y muy sencillo. Y creo que en esta serie de programas que hemos hecho, inclusive hemos dicho que ha sido político, religioso, económico y militar. Y muchas otras cosas que ya están repercutiendo de una manera realmente un tanto terribles. Pero fíjese nada más, pensar de esa manera, ¿qué quiere decir? Pues que estamos ante una persona demente, ante una persona que tiene problemas ya muy fuertes, mentalmente hablando. Un jefe de Estado no puede hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces no quiere ayudar, sino más bien controlar, manipular y decir: yo lo salvé, y ahora que ya lo salvé,
ahora me deben la vida a mí. Y ese es una situación realmente de un dictador. Bueno, lo que dice no lo dice cualquiera, lo dice el mismo Donald Trump. Y Jason Amira Fernández, que es un verdaderamente estudioso de la política, cuando habla de esto de un capo mafioso, un demente, es la mentalidad que tiene Donald Trump. Es realmente terrible. Oiga, esto es terrible de cómo hablan estas personas. Esto nos habla que cada día más ya inclusive le está creando problemas con esa mentalidad al propio Israel, es decir, al propio aliado. Pero hay algo peor, la gran cantidad de desinformación, la gran cantidad de cosas que ya se empiezan a ver en muchos lugares, es inclusive del propio Israel. Y ya lo estamos viendo. Es decir, estamos viendo. Rami Abdul dice, las restricciones deliberadas de Israel a las telecomunicaciones palestinas limitan la educación, afectan las respuestas de emergencia y aíslan a las comunidades, limitando su acceso al mundo exterior. En el mundo actual, negar la conectividad es otra forma de ocupación. Fíjese nada más hasta dónde Israel ha estado afectando las telecomunicaciones, poniendo inhibidores de señal para que la gente ya no esté viendo lo que está sucediendo con Israel, lo que está sucediendo en otros lugares, es decir, con los palestinos, de lo que sucede en Gaza. Afectan la respuesta de emergencia, es decir, si llega un bombazo en un X o Y lugar, no hay respuesta. No hay medios de comunicación. Y esto es algo terrible de lo que está sucediendo actualmente. Es decir, imagínense que en estos momentos usted se le va, ya deje usted de la luz, que es importante, el Internet. El Internet. Ahora imagínense que se vaya una semana. Ahora imagínense que no se puede usted comunicar con un familiar lejos, como de aquí, de México Central a Chihuahua. Es algo terrible. ¿Hasta dónde está llegando la guerra en la limitación de las telecomunicaciones como parte de una guerra? Y es que estamos viendo que hay cosas que se están pasando de la línea, de esta mentalidad de Donald Trump hacia Israel y de Israel hacia Estados Unidos. ¿Hasta dónde ha llegado? Que, por ejemplo, el doctor San Yosef habla y dice, estimados seguidores, ¿saben ustedes que Hackset ha destituido irresponsablemente a una serie de altos mandos militares en todas las ramas de las Fuerzas Armadas durante la guerra? Y aquí aparecen las fotografías de Hackset y a todos los que ya despidió en el tablero militar. Nada más imagínese. Es decir, van
hasta en estos momentos 12 altos mandos de guerra, porque las órdenes que dice Donald Trump, nadie, o sea, no las quieren acatar, porque saben que en estos momentos atacar más a Irán por cielo, por tierra, por donde usted le encuentre, o sea, son bajas enormes. No lo digo yo. Aquí estoy mostrando quién lo dice. Y toda esta gente ha sido relevada de sus cargos. Bueno, ojo, porque fíjese nada más, nosotros aquí hemos estado hablando de este tema con nada más, con la intención ni siquiera de descalificar a un gobierno. Sencillamente es de informar de que lo que está pasando es altamente terrible, tanto en Irán como en Israel y como en Estados Unidos. ¿Está afectando? Sí, sí está afectando. Estamos informando. Y le digo esto porque hemos tenido, nos han interrumpido en nuestra labor informativa, en donde hemos hecho videos de este tipo que hablamos de Estados Unidos y nos han puesto restricciones de que inclusive de lo que aquí informamos con fuentes, nos han dicho que no es cierto. No lo dicen ustedes como usuarios, pero ha habido, la empresa YouTube nos ha bajado videos cuando hemos hablado de este tipo de situaciones, y es por eso que agradecemos su like, el que usted lo comparta y que el algoritmo se alimente para que pues realmente estemos informados de lo que está pasando, y que es por eso que en muchas partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, han replicado en muchas ocasiones que es un basta a la guerra por las masacres y por la situación no solamente de civiles, sino también de militares norteamericanos. Y acá está la lista. 12 altos mandos han sido despedidos. Oiga, esto en momentos tan cruciales de guerra es algo evidente de que cuando usted releva a una persona que está en un campo de acción, en esos momentos relevarlo es algo ultra peligroso, porque están en medio de la guerra y que de pronto le digan, ¿sabes qué? Bye, 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 porque no obedeces, es algo muy peligroso. Hay más cosas que inclusive podemos decir. Joe Kent habla con relación el propósito de un sistema, de qué es lo que hace, de qué se trata esto. Israel dice, Joe Kent, dice, Israel está apuntando a los negociadores para garantizar que no podamos poner fin a la guerra y para garantizar que los líderes iraníes que vienen a continuación sean más extremos, asegurando así la guerra continúe. El primer paso para poner fin a la guerra debe ser restringir a Israel. Lo han dicho un sinnúmero de estudiosos
de que Israel es realmente el que no quiere que se pare una guerra. Pero mucho más que esto, aunque Estados Unidos lo ha pedido, y es porque económicamente ya no puede Estados Unidos. Hay muchas bajas iraníes, sí. Ha habido bajas en Estados Unidos de parte de soldados norteamericanos, claro. ¿Se acuerda que un día en este espacio pusimos que inclusive estaban reclutando latinoamericanos? Y esto ya tiene tiempo. Es decir, Irán tiene la idea perfectamente bien desarrollada que no irá a la guerra, o sea, no va a terminar la guerra esto en 3 meses, como dice Estados Unidos. No. Irán inclusive ha dicho que se va a ir mucho más tiempo de lo que se cree. Y ya hay consecuencias. Y en este sentido, ya, ¿cuál es el sentido de seguir una guerra? De seguir hablando que Irán, que Israel, desde la cúpula de Estados Unidos, es querer terminar muy bien la situación. Pero también hay un marco de imagen, de comunicación, en donde quieren seguir hablando de la guerra porque hay una desviación mediática. Todd Blanche, acá dice Todd Blanche, quien es el nuevo fiscal general interino y, oiga, es abogado, ex abogado personal de Trump, dice que ni procesarán a los pederastas de los archivos de Epstein, ni revelarán sus nombres, es decir, que encubrirán los delitos. Estados Unidos es, a casi todos los efectos, de una dictadura. Pues sí, es lo que él está diciendo, de lo que en esta rueda de prensa este exabogado está hablando, que no procesarán ni a Trump ni a todos los que están con Trump. Fíjese nada más hasta dónde ellos lo han dicho. Men that abuse these girls. Like, what does that mean? I mean, I don't understand what that means. Well, I mean, they're the men who abused the young women through Epstein's. Look, we said in July, and it remains as true today as it was in July. If we had information, we meaning the Department of Justice, about men who abused women, we would prosecute. Tenemos los nombres de los hombres y de las mujeres, de los testimonios, pero que estos ni se revelarán. Es decir, que encubrirán los delitos de Estados Unidos con relación a este tema. Nada más imagínense por qué para muchos en Estados Unidos la guerra se puede convertir hasta cierto punto en una caja china, porque si yo sigo haciendo la guerra, voy a tener fuero. Y puede ser que inclusive me pueda ver como héroe, y que como héroe pueda yo ganar las elecciones y seguir siendo presidente de Estados Unidos. Obviamente eso muchos saben que es una teoría descabelladora, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Porque no lo digo yo. Cada día más hemos, en estos programas, hemos mostrado la calificación baja
que ha tenido el presidente Donald Trump. Y lo podemos decir, ha sido una desaprobación tremenda. CNN, no lo digo yo, acá dice, CNN informa que el presidente Donald Trump ha alcanzado una aprobación neta negativa con los votantes blancos de la clase trabajadora por primera vez. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, que hay que recordar que inclusive los MAGA, que son esta secta que está muy relacionada con Donald Trump, como instituto, como escenario fundamental idealista, para solamente escoger a blancos y que estos hicieran un partido de fundación para una refundación nacional. Esto obviamente ha hecho que ya no sea tan buena la idea de haber hecho esto. Los blancos sobre los de raza negra, los latinos, ICE, y empezar una limpieza nacional. Hablábamos que inclusive había una idea de que los permisos de migración tenían un precio. Y entonces, obviamente CNN, le quiero decir así, también lo podemos decir así, CNN, los breaking news de CNN están en contra de Donald Trump. ¿Qué quiere decir? Que por primera vez un sistema de un medio de comunicación tan de referente de derecha realmente ni siquiera está de acuerdo con el presidente actual. Y es que Donald Trump ha perdido no solamente la cabeza, ha perdido una credibilidad como mandatario. Y esto nos pone en una situación de decir, bueno, y entonces Estados Unidos, ¿en manos de quién está? O sea, es una realidad de lo que está pasando. Digo, hay pueblos, naciones, que es cierto, tienen sus problemas nacionales, como Venezuela, como Colombia, como Perú, inclusive como México, claro que sí, que hay gente que no va a estar en desacuerdo, pero imagínense, una gran mayoría y sobre todo la mayoría que votó por él, es decir, los blancos. Bueno, nada más imagínense que el Financial Times no tiene mucho. Hace un día, 2 días, acaba de sacar un artículo sobre precisamente esto. ¿Quién es el anti-Trump? El opuesto humano de él. Bueno, dice el fallecido Robert Mueller, que una vez investigó al presidente de los Estados Unidos, tenía una fuerte afirmación. Pasó la mayor parte de su carrera en la vida pública no remunerativa. Se unió a los Marines porque un amigo murió en el cuerpo. No a pesar de ese hecho, en los obituarios, desde su propia muerte en marzo, la palabra integridad se repite. El señor Donald Trump, en cambio, dijo, bien, me alegro de que esté muerto. Tal vez esto no fue solo hablar personalmente de ánimo, sino también una mistificación total a los valores de alguien
como Mueller. ¿Sabe que ha perdido Donald Trump? Integridad. Sí. Integridad. Y es que Robert Mueller lo dice. ¿En qué sentido? ¿Sabe usted qué es perder la integridad? Perder la integridad es ya haber perdido el respeto, la credibilidad y los valores que fundan a una nación. Cuando alguien ya se empieza a burlar, cuando alguien ya se empieza a mofar, a desacreditar estos sentidos de quiénes son nuestros mandatarios realmente, y lo digo porque el artículo dice, Trump se entera de que no todo el mundo tiene un precio. Es decir, está hablando de la integridad. Imagínense, Donald Trump ha perdido integridad. Y es que tan solo hay que ver que es porque las asesorías, las conversaciones, inclusive las ruedas de prensa, empiezan a tener un problema de fondo, de que inclusive todo lo que dice no tiene credibilidad. Esta rueda de prensa que dio el día de antier es la misma retórica que choca contra la realidad y obviamente su integridad. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque estamos viendo cómo gente que tiene integridad, gente que está viendo por su nación, gente que sea lo que sea, sean buenos o malos, algunos han tomado un poco de conciencia porque les empieza a pegar en la economía. ¿En qué sentido? Fíjese nada más cómo aparece el día de hoy. Europa Express dice, la Agencia Internacional de Energía en Europa avisa de que abril, este mes que ya estamos pisando, será peor que marzo para los mercados de energía. Y dice, es muy probable que veamos pronto en muchos países implementar el racionamiento de energía. ¿Ya vio? Ya empezamos a tener algunos problemitas. ¿Se acuerda usted de la pandemia? No hablábamos que decíamos que en Europa esto iba a tardar cuando llegara a Latinoamérica y todo esto. Bueno, empezamos de nuevo a volver a sentir probablemente que tengamos que utilizar de nuevo esta palabra de el confinamiento. ¿En qué sentido? En época de guerra, Europa va a entrar a un confinamiento económico, a un confinamiento de combustibles, de energía. ¿Por qué? Porque precisamente ellos ya empiezan a tener este problema que es precisamente de la energía, el racionamiento. Es decir, no toda la gente va a poder salir con su automóvil porque probablemente vaya a haber varios días en que no haya combustible. Esta guerra está trayendo problemas de este sentido, ¿verdad? Y obviamente es por eso que Estados Unidos dice el estrecho de Hormuz se abrirá de forma natural cuando el conflicto haya terminado.
Igual, esta nota de EP International habla así Donald Trump, y Trump asegura que el estrecho de Hormuz se abrirá de forma natural. Pero ¿qué cree? Irán no tiene pero ninguna negociación y no se va a sentar con Estados Unidos hasta que realmente ellos demuestren su supremacía de fuerza, no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo. Y miren nada más cómo está la situación. Abu Dhabi, esta nación, Abu Dhabi, suspende las operaciones en la mayor planta de procesamientos de gas natural de los Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque que provocó un incendio. Estos ataques premeditados que empieza a hacer y que muchos son por parte de Estados Unidos y algunos por parte de Irán, está creando problemas de una interacción económica totalmente fuertes. Y es que la presión que se está creando enormemente a nivel internacional ya está pegando a muchos. Y es que en este sentido, inclusive en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, ya se empieza a ver estas situaciones. Pero más allá de eso, fíjese nada más. En el caso de México, ¿qué tanto nos podría impactar? Bueno, con el precio del petróleo, del Brent, que está en $100, y esto haciendo una afectación en la importación de combustible, que esto podría presionar a una inflación interna, es decir, al alza de productos, que en algunas, inclusive, puede llegar, no que va a pasar, pero puede llegar a provocar desabasto. Y fíjese, la doctora Claudia Sheinbaum ha hablado en primero de los combustibles, y uno de ellos es la gasolina. Y mucha de la gente utiliza por lo menos automóviles de 4 cilindros. Estos automóviles de 4 cilindros en México utilizan una gasolina de 80 y tantos de octanaje, lo cual en estos momentos varía entre los 22 o los 23 pesos. En el caso de la gasolina premium, que tiene una mayor octagenación, es decir, que contamina menos, anda por ahí de los 27, 28 y hasta 30 pesos. Seamos realistas. Bueno, y el diésel igual, hasta 38 pesos. En México, en estos momentos, lo único que está sucediendo es que la gente, o más bien los gasolineros, les están subsidiando para que pueda bajar el impuesto en el IEPS y la ganancia no repercuta en el gasolinero y pueda seguir dando a un precio mejor o razonable. Y no lleguemos a lo que está pasando en Europa, que es que por el alto precio y porque políticamente en algunos apenas hay barcos, buques que pasan por el estrecho de Hormuz y que ahora sí pueden pasar sin ningún problema y pagando, inclusive muchos están pagando no solamente en yuanes, no en petrobonos, sino inclusive se sabe ya, un buque francés se sabe que está pagando inclusive en criptomonedas.
¿Para qué? Para que Europa pueda tener combustible y puedan seguir su vida normal. Hasta ahorita apenas esto empieza. Pero hay algo más que obviamente en el caso de los petrobonos, estos petrobonos tienen un valor. Y la gente antiguamente, o por lo menos antes de la guerra, pagaba en dólares. En estos momentos, pasar por el estrecho de Hormuz cobran en yuanes, que es el peso chino, para que puedan pagar el impuesto del peaje, vamos a decir la cuota que dejan para poder pasar, ir y recargar combustible para sus países. Sin embargo, aparte del combustible, hay algo en el cual hay un problema. En el caso de México, nosotros dependemos mucho de algo que se hace con el combustible, que es los fertilizantes. Los fertilizantes mundiales, porque México no hace fertilizantes. Los fertilizantes mundiales pasan por esta zona del estrecho de Hormuz. Un 30% de estos fertilizantes pasan por el estrecho de Hormuz y eso nos complica en el suministro que es indispensable para el campo mexicano. El 30%. Hay también otros productos que nos llegan a pegar, que son materias primas industriales. Sectores como el del plástico, ¿verdad? De empaques, de inclusive placas de no de carro, sino placas electrónicas, ¿verdad? Hay cosas que se hacen para automóviles que se mandan a hacer a China o tienen que pasar por ahí, y el cual en estos momentos no podrían pasar. Hay riesgo de que pueda haber desabasto en implementos, en software para computadoras, lo cual ese desabasto puede hacer que suban de precio, ¿sí? Al haber desabasto, esos productos, como están almacenados y no pueden pasar, obviamente el mercado tiende a subirlos de precio, porque si los pasa, no va a pasar las miles de piezas, sino solamente pasarían unas cuantas, y eso elevaría su precio, tanto en costo de venta como en costos de producción. Ojo, podría haber desempleo o desempleo temporal. ¿Por qué? Porque obviamente al no tener estos componentes, ciertas plantas armadoras tendrían que atrasar sus producciones completas. Ante todo eso, también hay un problema de logística en México. Es decir, las materias primas tardarían más tiempo de transporte para que ellos puedan buscar rutas alternativas, lo que eso encarece los insumos importados. No solamente se vuelven más caros, sino que tardarían en llegar. Hay que destacar que aunque México produce petróleo, su dependencia de la importación de gasolinas refinadas, aún todavía tenemos un poquito de vulnerabilidad, porque nosotros nos manejamos con precios obviamente internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los fertilizantes, sí, tendríamos desabasto de azufre.
urea se compra un 33%, ¿verdad? Por lo tanto, habría escasez de este tipo de situaciones, ¿sí? Obviamente, en México puede haber estímulos fiscales. Y en base a eso, fíjese, hay gente que en México tiene inversiones de petróleo, inversiones de mercado, como pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, inclusive por las repercusiones que se están dando, ya inclusive hay una investigación de los demócratas donde dice que están iniciando otra investigación sobre presunto intento de Peter Higgs de comprar acciones de defensa antes de la guerra de Irán. ¿Cómo la ve? Fíjese nada más. ¿Qué quiere decir Peter Higgs? Quiere decir que ellos, junto con Donald Trump, ya estaban haciendo una como obra, no una simulación ni un montaje, sino, vamos a decir, como un guión para decir, esto nos conviene y de acá sacamos raja, o sea, dinero, y aquí cortamos la guerra y ganamos de lo lindo. ¿Y qué cree? No les salió la jugada. Por eso acá dice, en Forbes, dice, los demócratas inician otra investigación sobre presunto intento de que Peter Higgs de comprar acciones de defensa antes de la guerra con Irán. Es decir, se anticipaban, compraban y antes de que acabara la guerra, vende para que tú ganes y mira, ganamos en la guerra lindo y bonito. Bueno, fíjese nada más y las repercusiones que se están dando. Si en México realmente hemos sido un poco afortunados, porque todavía no acaba la guerra, en Estados Unidos la situación está mucho peor. ¿Por qué? El Washington Post aparece el día de hoy una cabeza en donde el presidente Trump declaró esta semana que Medicare, que es como si fuera aquí el Seguro Social, el ISSSTE o cualquier otra institución de salud pública, el sector salud, que Medicare y las guarderías eran demasiado caras para que el gobierno federal las cubriera, retractándose así de sus promesas de campaña de proteger el programa de seguro médico para personas mayores y abordar los costos del cuidado infantil. Fíjese nada más. Y nos cuestionan aquí en México de que los programas sociales de México no deberían de haber sido así. Y que por qué le dan dinero a los de la tercera edad y que por qué a los niños. Claro, le voy a decir algo. Esta campaña que hubo sexenios anteriores del Vive Mejor, de las guarderías, hubo un tiempo en que hubo guarderías verdaderas. O sea, sí hubo guarderías verdaderas que les daban un apoyo económico y había madres que realmente llevaban a sus hijos y ahí estaban en lo que la mamá iba a trabajar y regresaba. ¿Por qué quitaron ese programa? Porque entró en la corrupción. ¿Qué quiere decir que entró en la corrupción? Que a mucha gente le daban el apoyo para la guardería y ¿qué cree? La guardería ya no existía, pero seguía cobrando. Otro asunto que hubo es que hubo guarderías en México que según tenían 200 niños,
50 niños, 80 niños, y daba la casualidad que la guardería solamente tenía 4 o 5 y seguían cobrando por los demás niños. Eso fue lo que pasó en México. Otro tema que yo le doy. Hubo un tiempo en que las guarderías no contaban con las medidas de protección civil o de seguridad, sobre todo por los niños y las maestras, porque había lugares donde no eran óptimos para que estuvieran esos niños. ¿Cómo qué? Casas muy antiguas que las utilizaban como guarderías, casas de Infonavit que eran muy reducidas en espacios, con escaleras, sin rampas, sin, pues vamos a decir, medidas de prevención. Había guarderías que tenían instalaciones eléctricas de gas, o sea, de gas natural y todo esto, pero no les daban mantenimiento porque las casas eran muy, muy antiguas. Otro es que algunas guarderías eran rentadas y el casero no le daba los mantenimientos que tenían que ser. Le puedo decir, como de esa, 20 a 30. Ahora, el programa no es que fuera malo, sino es que se corrompió. ¿Qué es lo que ahora se necesita? Una actualización y que esas guarderías realmente estén trabajando como debe de ser. Y para eso, sí hay que tomar en cuenta que hay gente que a lo mejor para una buena guardería es que compren un terreno, hagan un edificio realmente diseñada por un arquitecto, o que haya un diseño general para hacer guarderías realmente certificadas, evaluadas por Protección Civil, bomberos, ayuntamiento y sector federal, sector salud y, bueno, Secretaría de Educación Pública. ¿Sí? Y como eso yo le puedo decir de estructuras internamente de administración, igual, porque hubo un tiempo que hubo muchas maestras que no tenían ni siquiera la licenciatura en pedagogía para poder cuidar a esos niños. Y para eso yo le puedo mostrar un sinnúmero de evidencias del por qué ese programa cayó. Bueno, en el caso de Estados Unidos, dice Donald Trump que las guarderías eran demasiado caras para que el gobierno federal las cubriera, retractándose así de sus promesas. Fíjense nada más cómo va esta situación. Es decir, internamente en estos momentos, Estados Unidos no tiene un buen seguro social, que nunca ha sido así. No ha sido de primera, la mera verdad, pero tampoco existe como debería de ser. Bueno, inclusive, ya hay, fíjese nada más, el mismo Washington Post lo dice por palabra de Donald Trump. La nueva medida o aplicación de la Casa Blanca del presidente Trump, lanzada en medio del aumento de los precios de la gasolina y el cierre del gobierno, ofrece una imagen positiva de su administración. La medida o la aplicación ofrece noticias seleccionadas, transmisiones en vivo y más. Y según los expertos, su objetivo es eludir a los medios de comunicación tradicionales. Pues es obvio, porque le van a preguntar, oiga, pero pues están subiendo mucho la gasolina. No, ¿cómo cree? No es cierto. Y hay aumento de gasolina. Con relación a esto, y se ha hablado que algunos medios de comunicación, a Donald Trump, que de por sí no tenía una buena relación,
algunos medios de comunicación, inclusive desde la Casa Blanca, ha dicho que hay un espionaje y que hay gente que habla mal de Donald Trump porque, según, pagan para hacerle esa campaña negativa. Yo de una vez se lo digo, nosotros no recibimos acá ni un solo centavo. Y no es por hablar mal de él, estamos informando de lo que está pasando en relación a las reacciones de esta situación que hoy está pasando. Y no hemos hablado de las víctimas, y no hemos hablado de los iraníes, y no hemos hablado de los israelíes, y no hemos hablado, nada más estamos hablando de las repercusiones globales que se están dando, ¿no? Y hablando de ese espionaje de la información, ya salió por ahí el chismoso y baboso de Javier Milei, ¿sí?, presidente de Argentina, y donde habla acerca de que según hay un espionaje en los medios de comunicación, ¿sí?, y como que le está haciendo la chamba a Donald Trump. Y dice ahí Javier Milei, el espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia. Los periodistas y medios vinculados a esto, o sea, al espionaje, a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal. Y él habla de esta manera porque, según Rusia, está haciéndole espionaje a Estados Unidos. Y de esto se habla que inclusive sacan o han salido videos de Donald Trump con Epstein, y que estos fueron los videos que amenazaba Vladimir Putin a Trump. Y es por eso se habla de este espionaje como de otra serie en donde Javier Milei pues obviamente no tiene de dónde sacar, y que pues ojalá y se ponga a investigar bien, porque más bien esto sucede de las repercusiones de lo que está sucediendo, de lo que Francia, Inglaterra, España y otros países más bien le están diciendo a Benjamín Netanyahu, contigo ya no es la cosa, ni con Estados Unidos. Es ya directo con Irán para que podamos hacer algo concreto. Fíjese nada más hasta dónde se habla. Una opinión que da Glenn Dissen, donde dice, los estados bálticos, como pregunta, ¿los estados bálticos entrarán en guerra contra Rusia sin el apoyo de Estados Unidos? Porque Moscú advirtió sobre una respuesta a los recientes ataques de los Estados Unidos. Y esto ocurre en un momento en que Estados Unidos está preocupado por Irán, y Trump ha dicho que Estados Unidos podría no acudir en defensa de Europa. Entonces, si en este sentido estamos viendo que Rusia inclusive ya tiene interacción, ¿verdad?, con Irán, y que está recibiendo apoyo, y que Estados Unidos puede dejar solo a Israel, ¿qué quiere decir? Que esta guerra yo no la veo que termine en 3 semanas. No se ve
que se termine en 3 semanas. Yo creo que la guerra va a seguir, por lo menos de aquí hasta el mes de junio, al mes de junio, y de ahí se verá una definición realmente concreta, porque Irán dice que podría durar inclusive años, y eso nos crea un problema muy fuerte a nivel economía. Probablemente estemos en la puerta de un cambio de ejercicios, de un cambio de ideologías y de un cambio de muchas cosas, de que si ya habíamos salido de la pandemia, podríamos tener no solamente un confinamiento energético, económico, sino también inclusive de trabajo. Para eso es de lo que aquí hablamos, y reflexionar. Y si usted tiene un ahorro, manténgalo. Si usted ha comprado una casa o un edificio, un automóvil, piense usted si es un buen momento para seguir o devolverlo, o porque se vienen tiempos muy difíciles en donde nos puede ir afectando poco a poco e ir cambiando hábitos, de que hay cosas que las vamos a necesitar, pero también va a haber cosas que no las vamos a necesitar. Pues si le gustó, yo le invito a que se suscriba. Yo le digo algo, gracias a toda la gente, gracias. Que Dios les pueda acompañar y que los contenidos que nosotros hacemos, créame, los hacemos con la idea sobre todo de informar. Porque yo le digo algo, no monetizo, nadie me paga, pero lo hacemos con mucho gusto para que todos tengamos un conocimiento, y el único que nos salva, la educación, los valores y el conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento, es una arma fundamental para no darle dolores de cabeza a nuestros gobiernos. Muchas gracias y comparta. Y si usted llegó hasta estos momentos, muchas gracias, le felicito, y que se informe usted bien, y obviamente todas las opiniones que ustedes nos hacen son agradecidas, no importa, todas las que vengan, buenas, malas, pésimas, no importa. Muchas gracias, y gracias por acercarse a este medio y a este canal, y por supuesto nos escuchamos y nos vemos en la próxima, para que obviamente usted y yo sigamos viendo, pensando y haciendo, y pensemos en nuestro México. Hasta la próxima.